Decíamos ayer, se inició con éxito el torneo de béisbol invernal en República Dominicana con Licey Escogido, y nosotros queremos insistir para ver si contribuimos a sembrar mayor nivel de conciencia de que el sur sociopolítico, no geográfico, el sur dominicano, la región más pobre, necesita entretenimiento. No es accidental, no es casual que en el sur tampoco tengamos un hotel 5 estrellas que valga la pena. Ni siquiera un restaurante 5 estrellas tenemos en el sur. En el sur no hay nada, en el sur lo que hay mucha pobreza y le han robado toda su riqueza. Entonces tampoco tiene un equipo de béisbol y nosotros tenemos que seguir insistiendo, aunque esa insistencia no tenga impacto e importancia en el éxito del torneo, porque nadie quiere que el torneo fracase. Hay que insistir en que el gobierno financie un equipo de béisbol o dos para el sur y después, poco a poco, entonces los empresarios se vayan interesando porque hay un mercado para el sur. Ese mercado fue el que descubrió la empresa peruana que vende refresco en el sur. Y miren cómo esa empresa peruana que vende refresco está en la línea noroeste, pero su mercado natural es el sur. Y César Iglesias que vende muchísimos productos en el sur del país. Yo recuerdo porque yo trabajé con ellos una vez en ese aspecto. Y entonces el sur puede, aunque no sea rentable en términos inmediatos, ya la infraestructura vial permite y la infraestructura de los parques de béisbol que el sur tenga béisbol. Y los sureños se merecen eso. Y Danilo es del sur, que haga eso por su región. Y entonces en ese sentido vamos a seguir insistiendo y no vamos a volver al play hasta que el sur no tenga un equipo de béisbol. Y por otro lado, mañana es 17 de octubre y se cumple un año de la conferencia que hiciéramos en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, en el aula magna. Eso fue como la realización de un sueño. Y yo quiero agradecer a dos grupos, primero a la dirección de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, cuyo rector estuvo con nosotros aquí, que nos permitió el aula magna con resistencia, no quería y no creía que eso podía tener éxito. Y entonces realmente fue un gran acontecimiento. El rector confió en nosotros. Y recuerdo que tuvimos una pequeña discusión porque él me decía, pero tú vas a dar una conferencia en Gin. Y yo le dije, y usted también tiene que ir en Gin. Y él fue en Gin. ¿Fue en Gin? Claro, entonces fue muy interesante eso. Pero no, eso ya es pasado. Lo importante es que nosotros queríamos, cuando cumpliera un año la conferencia, entregar el proyecto de seguridad perimetral. Y hay unas animaciones que no hemos terminado todavía, esperamos terminarle esta semana, para entregarle a la población un proyecto de seguridad viable, un proyecto de seguridad enfocado en la nueva tendencia que genera la sociedad web, que es eficiencia, que es información, que es gestión de esa información, que es tecnología. Y entonces vamos a ver si para la semana que viene podemos presentarle a la sociedad ese proyecto de seguridad perimetral que el CONEP ayer aquí en el programa se comprometió a hacer una actividad con eso. Sí, y ojalá, porque eso sería muy interesante. Entonces, también agradecerle a mi grupo de liderazgo responsable, que son un puñado de PLDistas que creen que las cosas se pueden hacer diferentes y que las ideas de Juan Bosch tienen actualidad. Yo creo que el pensamiento de Juan Bosch tiene más actualidad que el pensamiento de todos los políticos dominicanos juntos. Y lo repito, con toda la conciencia de lo que estoy diciendo. El pensamiento de Juan Bosch está más actualizado, un pensamiento que él lo expresó hace 50 años, que el pensamiento de todos los políticos dominicanos juntos. Y por eso nosotros promovemos sus ideas. Si estuvieran obsoletas, no las promovemos. Entonces, en ese sentido, queremos decir lo siguiente. Miren, hoy hay dos informes en la prensa que pueden determinar cosas para nosotros en el año próximo. El ministro de Energía, Isa Conde, dice que hay reservas probadas con valor de más de 60,000 millones de dólares en hidrocarburos en República Dominicana. Dice Isa Conde eso. Isa Conde dice
que hay reserva aprobada por valor de más de 60.000 millones de dólares en hidrocarburos. Ponemos eso ahí en una columna y entonces nos vamos al otro tema, que es el de un informe que publica la CEPAL. La CEPAL dice que el oro en el año que viene va a ser el mayor promotor de inversión extranjera directa en América Latina y que la República Dominicana va a concentrar la mayor cantidad de esa inversión extranjera directa, porque nosotros tenemos la mina de Pueblo Viejo y otros yacimientos potenciales por ahí. Esos dos temas yo los quiero desglosar de la manera siguiente. En términos políticos, bueno, a Danilo el tema del petróleo le conviene mucho, porque la Comisión Internacional de Energía dice que hay una sobreproducción de petróleo de aproximadamente 3 millones de barriles por día. Pero Irán no ha entrado todavía al mercado. Irán produce 3 millones de barriles. Promedio serían 6 millones de barriles. Entonces, si no se produce una crisis, porque el ciclo de la guerra y la paz, cuando hay crisis en la zona donde se produce petróleo, entonces se disparan los precios porque se cae la oferta. Pero hay un superávit de oferta. Hay una sobreoferta de 3 millones de barriles que pudiera incrementarse. Y dice la Agencia Internacional de Energía que ellos prevén que hasta fines del 2016 no se encuentren la oferta y la demanda y haya un equilibrio de precios. ¿Qué significa eso? Que la República Dominicana va a tener una total estabilidad en materia de precios de combustible a niveles de 1998, señores. El petróleo no va a pasar de $50 según estas predicciones, a menos que se genere una crisis. Pero las tecnologías que han permitido que Estados Unidos explote el gas de esquisto mediante la modalidad de fracking, entonces también va a incrementar más la oferta de hidrocarburos. Y eso significa que nosotros, si vamos a aprovechar las reservas que tenemos ahí, que dice Saconde, tenemos que hacerlo ahora. ¿Por qué? Porque posiblemente con la tecnología, como se están comportando, en 20 años ya el petróleo no tenga mucho valor. Porque la tecnología lo van a ir sustituyendo poco a poco por energía más limpia y más eficiente. Entonces, si nosotros tenemos esa reserva, como dice Saconde, deberíamos invitarlo para que nos las explique al pueblo. Entonces debemos explotarla ahora. Ahora. Porque cuando los nativos digitales dirijan el mundo, eso no va a valer nada. Eso no va a valer nada. Y el otro tema es el oro. Al oro hay que aplicarle lo mismo, la misma proyección. Ahora mismo en el mundo hay 17 metales raros, se conocen así, como metales raros. La mayoría de ellos se producen en Asia. Esos metales raros son los que permiten la nanotecnología que nosotros disfrutamos todos los días. La necesidad de eficientizar los productos, la ley de Moore, de que los dispositivos sean cada vez más pequeños y cada vez más eficientes. Esa es la ley de Moore, uno de los fundadores de IBM. Entonces, ¿qué significa eso? Que para conseguir ese resultado, entonces hay que experimentar con insumos más eficientes. Y esos 17 metales, que yo no los voy a mencionar ahora, además son muy extrañísimos, hay que tendría que llamar a un químico para que no lo explique, son los que van a determinar el futuro de la sociedad. Ya no lo va a determinar el oro. El oro tiene un valor cultural. El oro no tiene valor intrínseco. Entonces, el valor que tiene el oro es porque nosotros como cultura se lo damos. Pero en la sociedad del conocimiento, la gente valora más un smartphone que una cadena de oro. Porque con la cadena de oro no se hace nada en términos sociales que no sea intercambiable en el mercado. Guacanagarí cambió oro por espejito. Si yo hubiese sido Guacanagarí, yo cambio el oro por espejito. Porque el espejo es más útil que el oro en una sociedad primitiva como la de los indígenas. ¿Para qué sirve un pedazo de oro? El oro tiene el valor que nosotros le damos. Intrínsecamente hablando, el oro no tiene un valor más allá que el que se ha probado para el uso de cierta tecnología. Pero estos metales raros son los que permiten la nanotecnología, estos dispositivos minúsculos con una capacidad impresionante
de procesamiento, de resolución y de reproducción. Entonces nosotros tenemos, dice el ACEPAL, vamos a recibir la mayor cantidad de inversión extranjera producto de los yacimientos de oro que tenemos. Vamos a explotarlo todo. Vamos a explotarlo conforme a las normas medioambientales. Pero vamos a explotarlo, porque si no explotamos el oro que tenemos ahora, no solamente el de Cotuí, sino el del país entero, nos lo vamos a tener que comer. Porque cuando los nativos digitales, que ahora tienen 25 años, pero recuerden ustedes que son nativos digitales de acuerdo al desarrollo de su sociedad. Tú puedes tener un niño africano de 7 años que nunca ha visto una computadora. Y no es un nativo, pero no digital. Tendría que entrar en contacto con la tecnología. Pero cuando los nativos digitales dominen el mundo, eso va a ser dentro de 15 o 20 años, entonces ya el oro no va a tener ningún valor, porque nadie se lo va a dar. Entonces nosotros que tenemos oro, y si es verdad que tenemos petróleo, como dice Isa Conde, tenemos que explotarlo ahora. Y quizás con el oro, y quizás con el petróleo, podemos compensar el endeudamiento irresponsable al cual nos han sometido los gobiernos de los últimos 25 años. Cambio fuera, Mauricio.